Salió en medio de la madrugada cuando todos aún dormían. 24 años cargando un dolor que nunca debió ser suyo. 24 años escuchando que era un error. 24 años pagando por una muerte que sucedió el día en que nació. La maleta pesaba en el brazo, pero pesaba menos que quedarse. Beatriz no sabía hacia dónde iba, solo sabía que no podía volver. No podía casarse con aquel hombre de manos pesadas que la abuela había escogido apenas unos meses después de que Manuel muriera. No podía pasar el resto de su vida siendo castigada por atreverse a haber amado, por atreverse a haber sido feliz, aunque fuera por poco tiempo, por atreverse a seguir viva cuando su esposo ya no estaba. Cuando el sol comenzó a salir y ella vio el camino vacío por delante, sintió por primera vez algo parecido a la libertad. Pero la libertad, pronto iba a descubrir, también asusta. Porque cuando nunca has tenido nada, no sabes qué hacer cuando finalmente tienes la oportunidad de elegir. Fue allí, en aquel camino polvoriento, sin destino y sin esperanza, que el destino puso a alguien en su camino. Un hombre que iba a mostrarle que no todo el mundo juzga, que no todo el mundo abandona, que a veces, cuando menos lo esperamos, aparece alguien que se queda. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber que esta historia llega a tantos corazones en diferentes lugares. Y si esta historia ya está tocando tu corazón, si crees que toda persona merece ser amada sin importar su pasado, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. A todas las personas que ya forman parte de esta comunidad, gracias de corazón. Cada suscripción nos dice que estas historias importan, que hay espacio para la empatía, que juntos estamos construyendo un lugar donde todas las historias merecen ser escuchadas sin juicio. Y si aún no te has unido a nosotros, te invitamos a formar parte de este espacio seguro donde celebramos el amor verdadero, la segunda oportunidad y la dignidad de cada ser humano. Tu suscripción no es solo un número, es una voz más que dice, aquí hay lugar para todos. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de Latinoamérica, historias como esta eran comunes. Las haciendas se esparcían por el interior como pequeños mundos cerrados, donde cada familia tenía sus propias leyes y lo que sucedía dentro de casa se quedaba dentro de casa. Las mujeres vivían bajo el peso de reglas que nadie cuestionaba, y una vida entera podía decidirse en una conversación de 5 minutos entre adultos que nunca preguntaban qué quería la muchacha. Casarse era destino seguro, trabajar era obligación natural, y cuestionar cualquier cosa era una falta de respeto que no se perdonaba. En ese tiempo, una mujer sola en el camino era algo que llamaba la atención, porque mujer decente no andaba sola, no cargaba maletas sin compañía, no tenía esa mirada de quien huyó de algo, y Beatriz tenía exactamente esa mirada cuando Roberto la vio por primera vez. Ella estaba parada debajo de un árbol seco, la maleta a sus pies, el cuerpo encorvado de cansancio. El vestido simple de tela gruesa estaba sucio del polvo del camino. El cabello oscuro, recogido de cualquier manera, se escapaba en mechones rebeldes, y tenía esa postura de quien no sabe si continuar o si rendirse. Roberto venía regresando de una hacienda vecina donde había ido a buscar medicinas para su hijo. Tiró de las riendas del caballo cuando la vio, no porque fuera común ofrecer ayuda, sino porque había algo en aquella escena que lo incomodó. Una mujer joven, sola, sin nadie cerca, en medio de la nada. O estaba perdida o estaba huyendo. Y por la forma en que ella lo miró cuando el caballo se detuvo, con esa mezcla de miedo y desesperación mal disimulada, Roberto entendió que era la segunda opción. Beatriz dio un paso hacia atrás cuando vio al hombre bajar del caballo. Había aprendido a desconfiar de las gentilezas, porque la gentileza de hombre desconocido, con mujer sola en el camino, raramente era solo gentileza. Pero él no se acercó demasiado, mantuvo una distancia respetuosa,
Se quitó el sombrero en un gesto educado y preguntó si ella estaba bien, si necesitaba ayuda, si se había perdido. La voz era firme pero no amenazadora, y había en sus ojos una preocupación genuina que Beatriz no estaba acostumbrada a ver. Ella dijo que estaba bien, que iba hacia el pueblo, que no necesitaba nada. La voz salió más débil de lo que quería, traicionando el cansancio que sentía. Roberto miró la maleta vieja, los zapatos gastados, el rostro joven marcado por un agotamiento que iba más allá del cuerpo. Preguntó cuánto tiempo llevaba caminando. Beatriz dudó. No quería conversación, no quería preguntas, pero el agotamiento era tanto que las palabras salieron solas. Desde la madrugada. Roberto hizo los cálculos mentalmente. El pueblo más cercano quedaba a 3 leguas de allí, y el sol ya estaba alto. Ella había caminado horas bajo el sol, cargando aquella maleta sin parar a descansar. Dijo que podía darle un aventón, que iba en la misma dirección, que no tenía sentido que ella fuera a pie cuando él estaba a caballo. Beatriz lo miró con desconfianza, buscando señales de mala intención, pero todo lo que vio fue un hombre de unos 30 y tantos años, rostro honesto marcado por el sol, ropa simple de quien trabaja la tierra, aspecto cansado de quien carga su propio peso. No había malicia en la mirada, no había esa sonrisa torcida que los hombres peligrosos tienen. Había solo cansancio, el mismo cansancio que ella sentía. Beatriz aceptó porque las piernas no aguantaban más, porque la maleta pesaba demasiado, porque a veces necesitamos confiar incluso cuando aprendimos a no confiar en nadie. Roberto amarró la maleta en la montura, ayudó a Beatriz a subir, montó adelante y siguieron en silencio. Ella se agarró de la parte trasera de la montura, manteniendo la mayor distancia posible, el cuerpo rígido de tensión. Él respetó el silencio, no hizo preguntas inconvenientes, solo tocó el caballo en un trote suave para no sacudir mucho. Fue solo después de algunos minutos que preguntó su nombre. Beatriz dudó de nuevo. Pensó en mentir, pero estaba demasiado cansada para inventar historias. Dijo su nombre verdadero. Él se presentó como Roberto, dueño de una hacienda pequeña cerca del pueblo, viudo, padre de un niño de 6 años. Habló sin drama, como quien cuenta hechos simples de la vida, pero Beatriz captó la tristeza escondida detrás de las palabras. Había una soledad en aquel hombre que ella reconocía, porque era la misma soledad que ella cargaba. Cuando llegaron al pueblo, Roberto paró en la plaza principal, ayudó a Beatriz a bajar, le entregó la maleta. Ella agradeció con la cabeza, tomó la maleta e iba a alejarse cuando él preguntó si tenía dónde quedarse. La pregunta vino con preocupación real, no con segundas intenciones, y Beatriz sintió algo apretarse en el pecho. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba por ella, que había olvidado cómo era ser vista como persona. Dijo que iba a buscar trabajo, que alguien necesitaría una costurera o cocinera, que iba a arreglárselas. Roberto se quedó allí parado, mirando a aquella muchacha joven que claramente estaba huyendo de algo, que no tenía a nadie, que estaba sola en el mundo. Pensó en su propia soledad, pensó en su hijo en casa que estaba desapareciendo poco a poco, pensó en cómo había cerrado la hacienda al mundo después de que su esposa muriera. Y entonces hizo algo que ni él mismo esperaba hacer. Ofreció trabajo. Dijo que necesitaba a alguien para ayudar en la casa, que desde que su esposa había muerto hacía 2 años, la hacienda estaba cayendo a pedazos, que tenía una empleada vieja que apenas podía con la cocina, que su hijo necesitaba atención que él no podía dar solo. Dijo que ella podía trabajar allí, que tendría cuarto propio, comida garantizada y pago justo al final del mes. Beatriz lo miró como si hubiera escuchado mal. Trabajo, casa, comida, todo de una vez ofrecido por un desconocido que ni siquiera sabía quién era ella, de dónde venía, qué había hecho. La desconfianza vino inmediata,
porque la vida le había enseñado que cuando algo parecía demasiado bueno, siempre había trampa escondida. Preguntó por qué estaba ofreciendo eso a una extraña. Roberto se encogió de hombros y dijo que necesitaba ayuda y ella necesitaba trabajo, que no veía complicación en eso, que era solo trabajo honesto por pago honesto. Beatriz quiso preguntar más, quiso cuestionar, quiso entender cuál era la trampa, pero estaba demasiado exhausta, demasiado desesperada, sin demasiadas opciones. Aceptó. Roberto asintió, dijo que esperara allí, que iba a buscar la carreta para llevarla a ella y la maleta con más comodidad, que el caballo cargando a dos por mucho tiempo cansaba al animal. Fue hasta el almacén del pueblo, dejó el caballo, tomó la carreta pequeña que usaba para transporte, volvió y ayudó a Beatriz a subir. Durante el camino hacia la hacienda, ella miró el paisaje que pasaba. Colinas verdes, cercas de madera, plantaciones pequeñas, casas esparcidas. Y pensó en cómo la vida había cambiado tan rápido. Ayer por la mañana todavía estaba en la casa de la abuela, escuchando los planes del casamiento que querían forzarla a tener, y ahora iba hacia la casa de un extraño, apostando todo a una gentileza que podía ser real o podía ser trampa. La hacienda de Roberto apareció después de media hora de viaje. Era una propiedad modesta, casa de madera de un piso, galería al frente, techo de tejas rojas, pintura desteñida que necesitaba reforma. Alrededor, gallinero, chiquero, establo, pasto con algunas vacas, plantación de maíz y frijoles al fondo. No era grande ni rica, pero estaba organizada, limpia, bien cuidada dentro de lo posible. Roberto detuvo la carreta frente a la casa, ayudó a Beatriz a bajar, tomó su maleta. Una señora de unos 60 años apareció en la puerta de la cocina. Delgada, encorvada, cabellos blancos recogidos en un moño. Era Josefa, la empleada antigua que Roberto había mencionado. Él presentó a Beatriz, explicó que ella iba a ayudar en la casa a partir de ahora, pidió a Josefa que le mostrara el cuarto y le explicara la rutina. La vieja miró a Beatriz de arriba abajo con esa desconfianza natural de quien vivió mucho y vio muchas cosas, pero no hizo preguntas, solo asintió y mandó a la muchacha a seguirla. El cuarto quedaba en el fondo de la casa, pequeño, simple, con una cama individual, una cómoda vieja, una silla de paja y una ventana que daba al patio. No tenía ningún lujo, pero tenía limpieza, tenía orden, tenía una dignidad básica que muchos cuartos de empleada no tenían. Josefa explicó con voz cansada que el trabajo comenzaba al amanecer, que ella cuidaba de la cocina pero necesitaba ayuda con limpieza, ropa, organización de la casa, que el patrón no era exigente, pero le gustaba todo en su lugar, que el niño era callado y no daba problemas. Dijo también, con una mirada más dura, que no toleraba pereza ni chismes, que allí era casa de respeto, que si Beatriz quería quedarse necesitaba trabajar bien y no causar problemas. Beatriz estuvo de acuerdo con todo, aliviada de finalmente tener un lugar, aunque fuera temporario, aunque fuera incierto. Josefa salió, dejándola sola. Beatriz se sentó en la cama, la maleta todavía cerrada a sus pies, y sintió todo el cuerpo desmoronarse de agotamiento. Había logrado huir, había conseguido trabajo, había conseguido un techo, pero junto con el alivio vino el miedo. Ese miedo antiguo y conocido de que todo iba a desmoronarse de nuevo, de que pronto iban a descubrir quién era ella, de que iban a juzgarla y expulsarla como siempre sucedía. Porque la vida le había enseñado a Beatriz que ella no merecía nada bueno, que todo lo que conseguía era temporario, que la felicidad no era para ella. Y todo había comenzado el día en que nació, el día en que su madre murió, y la abuela decidió que aquella criatura era culpable. Beatriz había crecido escuchando que su madre era muchacha bonita, alegre, llena de vida, la hija querida que iluminaba la casa.
La abuela hablaba de la hija muerta con un dolor que nunca cicatrizaba, pero cuando miraba a Beatriz, el dolor se convertía en rabia. Rabia porque la nieta estaba viva y la hija estaba muerta. Rabia porque aquella criatura existía y costó la vida de la persona que ella más amaba. Desde pequeña, Beatriz sabía que era tolerada, no amada. La abuela la crió porque era obligación, porque abandonar a una criatura era pecado. Pero cada plato de comida venía con una queja, cada ropa venía con un reclamo, cada día venía con el recordatorio de que ella era el error que quitó la vida a su madre. A los 5 años, Beatriz ya lavaba su propia ropa en el lavadero, las manos pequeñas luchando con el peso de la tela mojada. A los 7 ya barría la casa entera, limpiaba el patio, alimentaba a las gallinas. A los 10 ya cocinaba, cosía, lavaba ropa ajena para que la abuela vendiera el servicio y se quedara con el dinero. Nunca recibió un abrazo, nunca escuchó una palabra de cariño, nunca sintió que importaba para alguien. Creció sabiendo que era un peso, que era una obligación, que era el recordatorio vivo de una tragedia. En la escuela que frecuentó solo hasta los 12 años, los otros niños tenían madres que los llevaban, que los buscaban, que preparaban la merienda. Beatriz iba sola, volvía sola, llevaba pan duro que sobraba del desayuno. Las maestras sentían pena por ella, pero la pena no calienta, no alimenta, no cura. Cuando cumplió 12 años, la abuela la sacó de la escuela. Dijo que ya sabía leer y escribir, que era más de lo que mucha gente tenía, que ahora necesitaba trabajar de verdad. Los años siguientes fueron de trabajo pesado, de silencio forzado, de vivir en un lugar donde no era bienvenida. Beatriz aprendió a no esperar nada, a no pedir nada, a volverse invisible para no molestar. Aprendió que si no hablaba mucho, no reía mucho, no existía mucho, tal vez la abuela doliera menos con su presencia. Pero entonces, cuando Beatriz tenía 20 años, apareció Manuel. Él era hijo de un comerciante del pueblo, un muchacho de 23 años, trabajador, honesto, de sonrisa fácil y corazón bueno. La vio un día en el mercado, cargando las compras de la abuela, y algo en ella lo llamó. No era solo la belleza discreta que ella tenía, era algo más profundo. Era la tristeza escondida en los ojos, era la dignidad con que cargaba su peso, era la fuerza silenciosa que emanaba de ella. Manuel comenzó a buscar excusas para encontrarse con ella. Aparecía en el mercado los mismos días, ofrecía ayuda con las compras, conversaba con respeto genuino, y Beatriz, que nunca había recibido atención así, que nunca había sido vista como alguien que valía la pena conocer, comenzó a florecer como planta, que finalmente recibe agua. Fueron 6 meses de cortejo cuidadoso, de conversaciones robadas, de miradas que decían más que palabras. Manuel le pidió permiso a la abuela para cortejarla formalmente. La vieja aceptó, no porque quisiera la felicidad de Beatriz, sino porque era oportunidad de librarse de ella con casamiento decente. Se casaron en una ceremonia simple, con pocas personas, pero con amor verdadero. Y por primera vez en su vida, Beatriz supo lo que era ser amada. Manuel la trataba con ternura, con respeto, con afecto genuino. Le decía que era hermosa, que era especial, que había valido la pena esperar por ella. La hacía reír, la hacía sentir segura, la hacía creer que tal vez merecía ser feliz. Fueron solo 4 meses, 4 meses de felicidad pura, de descubrir lo que era tener un hogar de verdad, de ser vista, valorada, amada. 4 meses construyendo sueños, haciendo planes, imaginando el futuro juntos. Y entonces, en una tarde común de abril, todo se derrumbó. Manuel estaba reparando el techo de la casita que alquilaban. Era un trabajo simple, solo arreglar unas tejas sueltas. Beatriz estaba adentro preparando el almuerzo cuando escuchó el ruido. Un ruido seco, terrible, final.
Corrió afuera y encontró a Manuel en el suelo, inmóvil, la cabeza en un ángulo que no era natural. Había resbalado del techo, caído de espaldas, golpeado la cabeza contra una piedra grande que estaba en el suelo. Murió instantáneamente, sin dolor, sin despedida, sin última palabra. Beatriz gritó hasta quedarse sin voz. Se arrodilló junto al cuerpo de su esposo. Lo abrazó, lo sacudió. Le rogó que despertara. Pero Manuel no despertó. Nunca más iba a despertar. Se había ido de la forma más estúpida, más injusta, más cruel. No fue enfermedad, no fue violencia, no fue nada heroico. Fue un accidente tonto, evitable, absurdo. El luto que siguió fue devastador. Beatriz se hundió en una oscuridad profunda, sin poder comer, sin poder dormir, sin poder funcionar. Había probado la felicidad por primera vez y le había sido arrancada de la forma más brutal. La abuela no mostró compasión, no ofreció consuelo, no dio tiempo para sanar. Apenas pasaron 2 meses del entierro cuando comenzó a hablar de otro casamiento. Decía que mujer joven no podía quedarse viuda, que iba a dar qué hablar, que necesitaba hombre que la controlara, que la cuidara. Beatriz, todavía sumergida en el dolor, apenas prestaba atención. Pensaba que la abuela solo estaba hablando, que eventualmente se callaría, pero la vieja estaba decidida. En su mente retorcida, una viuda joven era problema que necesitaba solución rápida, y la solución era João Batista. João Batista era un hombre de 40 años, viudo también, conocido por su temperamento violento y sus manos pesadas. Su primera esposa había muerto joven, con marcas en el cuerpo que todos veían pero nadie comentaba. Era hombre respetado en apariencia, con tierras y dinero, pero temido en privado. Cuando la abuela anunció que había arreglado el casamiento, Beatriz sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Imploró, lloró, se arrodilló, dijo que todavía estaba de luto, que todavía amaba a Manuel, que no podía, que no quería. La abuela fue clara como el vidrio, o se casaba o salía sin nada. Dijo que ya había aguantado a aquella ingrata por 24 años, que ya había cumplido su obligación, que ahora era el momento de que Beatriz retribuyera casándose y saliendo de una vez. Dijo que João Batista era buena opción, que tenía dinero, que iba a darle casa, que debería estar agradecida. Beatriz intentó explicar que no podía casarse con un hombre al que no amaba, especialmente tan pronto después de perder a quien sí amaba. Pero la abuela no quería escuchar. Decía que amor era lujo que mujeres como Beatriz no podían darse, que casamiento era negocio, obligación, supervivencia. Y fue en aquella noche, escuchando a la abuela hacer los planes finales del casamiento en la sala, que Beatriz tomó la decisión que cambiaría todo. No iba a traicionar la memoria de Manuel casándose con un hombre violento. No iba a pasar el resto de su vida pagando por el crimen de haber nacido y por el crimen de haber sido feliz, aunque fuera por poco tiempo. Esperó a que la abuela durmiera, tomó la maleta vieja que había sido de su madre, puso dentro las 2 mudas de ropa que tenía, el vestido de novia que Manuel le había regalado y que no podía dejar atrás, y huyó por la ventana del fondo. Nunca más miró hacia atrás. Ahora sentada en aquel cuarto simple en la hacienda de un hombre que apenas conocía, Beatriz no sabía si había tomado la decisión correcta. No sabía si Roberto era hombre de palabra o si tenía otras intenciones. No sabía si iba a poder quedarse o si pronto iba a ser expulsada de nuevo. No sabía nada. Solo sabía que estaba cansada, que necesitaba dormir, que mañana iba a despertar y trabajar y rogar para que esta vez las cosas fueran diferentes. Se acostó en la cama sin quitarse el vestido, sin abrir la maleta, y durmió el sueño pesado de quien cargó el mundo en los hombros toda la vida, y finalmente, por algunas horas, podía descansar. Beatriz despertó antes de que saliera el sol, como siempre había hecho toda su vida. El cuerpo dolía de la caminata del día anterior,
pero la rutina era más fuerte que el cansancio. Se levantó, arregló la cama con esmero, se lavó la cara en la palangana que había en el cuarto, cambió el vestido sucio por uno limpio que sacó de la maleta. Cuando salió del cuarto, la casa todavía estaba en silencio, pero ya había luz en la cocina. Josefa estaba allí preparando el café, las manos lentas y temblorosas, moviendo la olla en el fogón de leña. La vieja miró a Beatriz y asintió con la cabeza, un saludo seco, pero no hostil. Explicó que el patrón despertaba temprano, tomaba café rápido y salía al campo. Que el niño despertaba después y tomaba café solo en su cuarto, que después del desayuno había ropa para lavar, casa para barrer, almuerzo para preparar. La rutina era simple, pesada, pero nada que Beatriz no supiera hacer con los ojos cerrados. Roberto apareció pocos minutos después, ya vestido para el trabajo, sombrero en mano, botas sucias de tierra. Saludó a las dos con un buenos días educado. Preguntó si Beatriz había dormido bien, si el cuarto estaba adecuado, si necesitaba algo. Ella dijo que todo estaba bien, agradeció de nuevo por la oportunidad, prometió trabajar duro. Él asintió, dijo que confiaba en eso. Tomó el café de pie, agarró un pan de maíz que Josefa había hecho y salió al campo antes de que el sol aclarara completamente. Beatriz se quedó observándolo salir, pensando en lo extraño que era trabajar para alguien que no se quedaba vigilando, que no cobraba cada movimiento, que simplemente confiaba y se iba. La abuela nunca había confiado en ella, siempre encontraba defectos en todo, siempre decía que lo hacía mal. Allí nadie estaba vigilando, nadie estaba juzgando, y eso era al mismo tiempo liberador y aterrador. Josefa le mostró dónde estaba la ropa sucia, la tabla de lavar, el jabón, el tendedero. Beatriz tomó el bulto pesado y fue al lavadero en el fondo de la casa. El sol comenzaba a calentar, el agua estaba fría y el trabajo era duro, pero había algo reconfortante en hacer aquello. Era trabajo que conocía, que sabía hacer bien, que no exigía conversación ni explicación. Sumergió la ropa en el agua, enjabó, frotó, retorció, tendió en el tendedero. Había un ritmo meditativo en aquel trabajo manual, un ritmo que calmaba la mente y dejaba el cuerpo ocupado. Estaba terminando de tender la última pieza cuando escuchó un ruido leve detrás de ella. Se volteó y vio a un niño pequeño parado en la puerta de la cocina, mirándola con curiosidad silenciosa. Era Miguel, el hijo de Roberto. Y lo primero que Beatriz pensó al ver a aquel niño fue que parecía un fantasma. Miguel tenía 6 años, pero parecía menor. Era demasiado delgado, demasiado pálido, demasiado callado. Usaba ropa limpia pero arrugada, cabello castaño oscuro que necesitaba corte, ojos grandes y vacíos que parecían mirar sin realmente ver. Se quedó allí parado sin decir nada, solo observando a Beatriz con aquella expresión neutra de quien está acostumbrado a ser invisible. Ella sintió algo apretarse en el pecho porque reconocía aquella mirada. Era la mirada que ella misma había tenido a los 6 años, cuando ya había aprendido que no servía pedir atención, que era mejor no molestar, que ser invisible era más seguro que intentar existir. Beatriz se secó las manos en el delantal, se agachó para quedar a la altura del niño y dijo buenos días con la voz más suave que pudo. Miguel no respondió, solo continuó mirándola con aquellos ojos vacíos. Ella preguntó si ya había tomado el desayuno. Él movió la cabeza que sí, un movimiento pequeño, casi imperceptible. Preguntó si quería algo. Él movió la cabeza que no y continuó allí parado, como si no supiera qué hacer consigo mismo. Beatriz no sabía tratar con niños, nunca había tenido hermanos, nunca había cuidado de nadie además de sí misma. Pero había algo en aquel niño que la llamaba, que pedía ayuda sin palabras, que imploraba atención sin hacer ruido. Se levantó, fue hasta la cocina, tomó un pan de maíz que había sobrado del desayuno, volvió
y se lo ofreció a Miguel. Dijo que era dulce, que estaba fresco, que podía comerlo si quería. El niño miró el pan, después a Beatriz, después aceptó con manos pequeñas y delicadas. Comió despacio, en silencio, sin apartar los ojos de ella, como si estuviera probando si ella iba a continuar allí o si iba a desaparecer, como todos los que pasaban por su vida. Cuando terminó, se limpió las manos en la ropa y continuó parado allí esperando. Beatriz preguntó si no tenía juguetes, si no quería jugar. Miguel señaló un rincón del patio, donde había algunas ramitas que había organizado en filas perfectas, como soldaditos invisibles. No eran juguetes de verdad, eran solo ramitas, y jugaba solo, en silencio, sin hacer ruido, sin molestar a nadie. Beatriz sintió el corazón partirse porque aquella criatura estaba viviendo exactamente lo que ella había vivido. Estaba siendo demasiado bueno, demasiado callado, demasiado invisible, porque había aprendido que así era como funcionaban las cosas. El padre estaba tan perdido en su propio dolor que no veía al hijo desaparecer poco a poco. Josefa era demasiado vieja y demasiado cansada para dar atención más allá de lo básico, y Miguel, con solo 6 años, ya había desistido de pedir lo que necesitaba. Beatriz no sabía si podía hacer algo, no sabía si tenía derecho a involucrarse, pero tampoco podía fingir que no veía. Dijo a Miguel que iba a preparar el almuerzo, que si quería podía quedarse allí en la cocina haciéndole compañía. El niño la miró con algo parecido a la sorpresa, como si nadie nunca le hubiera pedido su compañía antes, y asintió que sí con la cabeza. Entró en la cocina, se sentó en un banquito en el rincón y se quedó allí callado, solo observando a Beatriz trabajar. Los días siguientes cayeron en una rutina que Beatriz conocía bien. Despertar temprano, trabajar todo el día, dormir cansada, despertar de nuevo. Roberto salía al amanecer y volvía solo para almorzar. Comía rápido, intercambiaba pocas palabras y volvía al campo hasta el anochecer. Josefa cuidaba de la cocina con dificultad creciente, las manos temblando cada vez más, la columna cada vez más encorvada. Beatriz asumió poco a poco las tareas que la vieja ya no podía hacer. Limpieza pesada, ropa, organización de la casa. Y Miguel, silencioso como sombra, comenzó a seguirla por la casa. No hablaba, no pedía nada, solo se quedaba cerca, observando todo lo que ella hacía con aquella atención absoluta de quien tiene hambre de presencia humana. Beatriz lo dejaba. No sabía explicar por qué, pero dejaba que el niño estuviera cerca. Lo dejaba seguirla por el patio, lo dejaba sentarse en el banquito de la cocina mientras ella cocinaba. Y poco a poco, muy despacio, Miguel comenzó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Un día preguntó bajito qué estaba haciendo Beatriz. Ella estaba cosiendo una camisa rasgada de Roberto y explicó que estaba cerrando un desgarro, mostrándole cómo la aguja entraba y salía de la tela, cómo la puntada quedaba invisible si se hacía bien. Miguel observó fascinado, como si aquello fuera magia. Otro día preguntó si podía ayudar a tender la ropa. Beatriz le dio las piezas pequeñas, pañuelos y paños de cocina, y él las tendió con esmero exagerado, alisando cada doblez, colgando con cuidado. Ella elogió su trabajo, dijo que estaba perfecto, que era muy cuidadoso. Miguel sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña y tímida pero real, y Beatriz sintió algo dentro de ella moverse, algo que había estado muerto por mucho tiempo. Sintió que importaba para alguien, que hacía diferencia en la vida de alguien, que no era completamente inútil en el mundo. Roberto comenzó a notar los cambios en su hijo, pequeños cambios que para cualquier otro padre serían insignificantes, pero para él eran enormes. Miguel estaba sonriendo de vez en cuando, estaba hablando algunas palabras por día, estaba comiendo mejor, estaba menos pálido, menos ausente, menos fantasma. Una tarde,
Roberto volvió más temprano del campo y encontró a Beatriz y Miguel en el patio. Ella estaba enseñándole al niño a plantar frijoles en una lata vieja, mostrándole cómo hacer el agujero en la tierra, cómo colocar el grano, cómo cubrir con cuidado. Miguel estaba concentrado, las manos sucias de tierra, los ojos brillando de interés genuino. Y Roberto se quedó allí parado, escondido detrás de la puerta, solo observando aquella escena que no veía hacía 2 años. Su hijo estaba vivo de nuevo. No completamente, no todavía, pero estaba volviendo poco a poco, y era aquella mujer que apenas conocían quien lo estaba trayendo de vuelta. Aquella noche, después de la cena, Roberto pidió hablar con Beatriz en la galería. Ella se puso tensa inmediatamente, pensando que había hecho algo mal, que él iba a despedirla, que era demasiado pronto pero ya había terminado. Pero Roberto solo dijo que quería agradecer. Dijo que estaba viendo los cambios en Miguel, que el niño estaba mejor desde que ella había llegado, que no sabía cómo agradecer por eso. Beatriz no sabía qué responder. No estaba acostumbrada a la gratitud, al reconocimiento, a que alguien valorara lo que hacía. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo, que no era nada especial. Roberto movió la cabeza y dijo que sí era, que era mucho, que hacía 2 años que intentaba alcanzar a su hijo y no podía, que estaba tan perdido en su propio dolor que había olvidado mirar al niño. Dijo que casi estaba perdiendo a su hijo sin darse cuenta. Y dijo algo que hizo a Beatriz sentir el pecho apretarse. Dijo que ella tenía un don para ver lo que otros no ven, para ver el dolor escondido, para cuidar de la forma que cura. Beatriz sintió las lágrimas amenazar con venir y mordió el labio para contenerlas. Dijo que entendía a Miguel porque había sido igual a él, una niña invisible que nadie veía, que nadie quería, que aprendió a no molestar. Roberto se quedó en silencio por un largo momento, mirándola con una intensidad nueva, como si estuviera realmente viéndola por primera vez. Preguntó de dónde había venido. ¿Qué había pasado para que estuviera sola en el camino de aquella forma? Beatriz dudó, el miedo antiguo volviendo. No quería contar, no quería que él supiera, no quería ser juzgada. Pero había algo en los ojos de Roberto que era diferente. No era curiosidad mórbida ni juicio esperando para suceder. Era interés genuino, era preocupación real. Entonces contó, no todo, pero lo suficiente. Contó que su madre había muerto en el parto, que la abuela la había culpado toda la vida, que había crecido sin amor, que se había casado con un hombre bueno que la amaba de verdad, que Manuel había muerto en un accidente estúpido apenas 4 meses después de casarse, que la abuela había arreglado otro casamiento con hombre violento, que había huido. Contó con voz baja, sin drama, solo contando hechos que eran su vida. Roberto escuchó todo sin interrumpir, sin hacer preguntas inconvenientes, sin juzgar. Cuando ella terminó, él solo dijo que había sido valiente, que huir de aquella situación había sido la decisión correcta, que había salvado su propia vida haciendo aquello. Dijo que entendía lo que era cargar culpa que no era suya, porque él también cargaba. Contó que su esposa, Elena, había muerto de tuberculosis 2 años atrás, que la enfermedad había sido rápida y cruel, que la había visto consumirse en pocos meses sin poder hacer nada. Dijo que se culpaba por no haber percibido los síntomas antes, por no haber llamado al médico más temprano, por no haberla salvado. Dijo que después de que Elena murió, se había sumergido en el trabajo para huir del dolor, y en el proceso había olvidado que tenía un hijo que también estaba sufriendo, que también había perdido a alguien. Dijo que Miguel se había quedado demasiado callado, demasiado apático, pero Roberto no se había dado cuenta porque él mismo estaba muerto por dentro. Y ahora estaba viendo a su hijo volver a vivir y estaba percibiendo cuánto había estado ausente. Los dos se quedaron allí en la galería en silencio, compartiendo los dolores que cargaban.
Había algo curativo en aquella conversación, algo liberador en hablar con alguien que entendía, que no juzgaba, que también cargaba peso demasiado pesado. Beatriz sintió por primera vez en 24 años que no estaba completamente sola, que había alguien que la veía como persona y no como error. Y Roberto sintió por primera vez en 2 años que podía dividir el peso, que no necesitaba cargar todo solo, que había alguien que entendía el dolor sin necesitar explicaciones largas. Cuando se despidieron aquella noche, cada uno yendo a su propio cuarto, había algo diferente en el aire. No era romance, no todavía, era algo más profundo y más lento. Era reconocimiento, era respeto, era el comienzo de una conexión que iba más allá de patrón y empleada. Las semanas pasaron y la rutina en la hacienda fue acomodándose en una armonía nueva. Beatriz trabajaba duro, pero ahora no era trabajo que venía con humillación. Roberto la trataba con respeto genuino, preguntaba su opinión sobre cosas de la casa, valoraba su trabajo. Josefa, viendo que ya no necesitaba cargar todo sola, se relajó un poco y hasta sonreía de vez en cuando. Y Miguel estaba transformado. Ya no era aquel fantasma silencioso. Hablaba más, reía más, jugaba más. Había vuelto a ser niño poco a poco, con cuidado, como planta que recibe agua después de sequía prolongada. Seguía a Beatriz por la casa, ayudaba en lo que podía. Conversaba sobre cosas de niño, contaba historias inventadas sobre las ramitas que usaba de juguete. Y Beatriz, que nunca había tenido a nadie que dependiera de ella, que nunca había sido importante para nadie, sentía el corazón crecer cada día más. Fue una tarde de sábado, cuando Roberto había ido al pueblo a comprar provisiones, que todo comenzó a derrumbarse. Beatriz estaba en el patio tendiendo ropa, Miguel jugando cerca de ella, cuando apareció una mujer en el portón del frente. Era una señora de unos 50 años, bien vestida, sombrero adornado, postura erguida de quien tenía dinero e importancia. Llamó a Josefa con voz autoritaria. La vieja salió de la cocina, reconoció a la visitante y se puso visiblemente tensa. Era doña Emerenciana, dueña de hacienda vecina, viuda, rica, mujer conocida por saber todo de todos y por esparcir todo lo que sabía. Había venido a hacer una visita de cortesía, como la llamaba. Pero todos sabían que visita de doña Emerenciana era investigación disfrazada. Josefa abrió el portón, la saludó con respeto forzado, y doña Emerenciana comenzó las preguntas. Preguntó quién era la muchacha nueva que estaba trabajando allí, de dónde había venido, quiénes eran sus padres, a qué familia pertenecía. Josefa dijo que no sabía mucho, que el patrón la había traído, que parecía ser muchacha trabajadora y educada. Doña Emerenciana frunció el ceño. Dijo que era extraño que hombre viudo trajera muchacha desconocida para vivir en la casa, que iba a dar qué hablar en el pueblo, que la gente ya estaba comentando. Dijo que tenía contactos en varias regiones, que iba a investigar quién era aquella muchacha, de dónde había venido, qué estaba escondiendo, porque muchacha sin familia conocida siempre tenía historia dudosa. Josefa intentó defender. Dijo que la muchacha era respetuosa, trabajaba bien, cuidaba bien del niño, pero doña Emerenciana no estaba interesada en defensa. Estaba interesada en chisme, en escándalo, en tener algo nuevo que contar en las reuniones de la iglesia. Se fue diciendo que iba a descubrir todo, que iba a avisar a Roberto de los peligros de tener gente desconocida en casa, que estaba haciendo eso por el bien de él y del niño. Josefa volvió adentro de la casa con el rostro preocupado, sabiendo qué problema estaba viniendo. Beatriz había escuchado todo desde el patio, escondida detrás del tendedero, el corazón latiendo descompasado. Conocía mujeres como doña Emerenciana. Las había encontrado en cada lugar por donde pasó, mujeres que se creían dueñas de la verdad, que investigaban, que juzgaban,
que destruían reputaciones con placer mal disimulado. Y sabía exactamente lo que iba a pasar. Doña Emerenciana iba a preguntar en los pueblos vecinos, iba a descubrir que Beatriz había huido de casa, iba a descubrir el casamiento arreglado que había rechazado, iba a descubrir que era viuda reciente, iba a distorsionar todo, iba a transformar coraje en desobediencia, huida en inmoralidad. Entonces iba a esparcir en el pueblo y la presión iba a crecer y Roberto iba a tener que elegir entre su reputación y ella. Y Beatriz ya sabía cuál sería la elección, porque siempre era la misma. Nadie arriesgaba su propia posición por ella. Nadie nunca había arriesgado. Ella siempre era descartable, siempre era la que salía, siempre era la que quedaba sola de nuevo. Miguel percibió el cambio en Beatriz, percibió que estaba tensa, callada, diferente. Preguntó si estaba bien. Beatriz forzó una sonrisa. Dijo que sí, que estaba todo bien, que era solo cansancio. Pero no estaba todo bien, y ella lo sabía. El miedo antiguo había vuelto con fuerza total. Aquel miedo de ser descubierta, de ser juzgada, de ser expulsada. Había sido idiota de pensar que esta vez sería diferente, que podía tener paz, que podía tener un lugar. La vida le había enseñado que no merecía nada de eso, que la felicidad no era para ella, que todo lo que conseguía era temporario, y ahora el tiempo se estaba acabando de nuevo, como siempre se acababa. Beatriz pensó en huir antes de ser expulsada, en juntar las cosas y partir durante la noche, en desaparecer antes de que el escándalo estallara. Pero cuando miró a Miguel, a aquel niño que había vuelto a sonreír por causa de ella, que había vuelto a vivir por causa de ella, no pudo imaginarse partiendo sin despedida. Entonces decidió esperar, decidió aguantar hasta el último momento, decidió aprovechar cada día que restaba hasta que todo se derrumbara de nuevo. Pasaron 2 semanas desde la visita de doña Emerenciana. 2 semanas de paz falsa, de espera angustiante. Beatriz trabajaba como siempre, cuidaba de Miguel como siempre, pero había una tensión constante en su cuerpo, como cuerda estirada demasiado que puede romperse en cualquier momento. Dormía mal, despertaba en medio de la noche, pensando que escuchaba voces, que alguien había llegado a buscarla. Roberto percibía que algo estaba mal. Preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Beatriz siempre decía que estaba todo bien, que era solo cansancio, pero sus ojos contaban historia diferente. Y entonces, una mañana de domingo, cuando todos se preparaban para ir a misa en el pueblo, el pasado de Beatriz llegó golpeando en la puerta del frente con toda la fuerza que ella temía. Roberto estaba terminando de arreglarse. Miguel ya estaba listo con ropa de domingo, y Beatriz se había quedado atrás porque no iba a misa. No se sentía cómoda en medio de las personas que siempre la miraban con curiosidad y juicio. Fue cuando escucharon el ruido de carreta parando frente a la casa. Voces altas, pasos firmes en la galería. Roberto abrió la puerta y encontró 3 personas que no conocía. Un hombre de unos 40 años, bajo, fuerte, rostro cerrado y ojos duros. Una mujer vieja, delgada, encorvada, pero con expresión de rabia que la hacía parecer más grande de lo que era. Y detrás de los dos, doña Emerenciana, con aquella sonrisa de quien acababa de ganar una batalla. El hombre fue directo al asunto con voz autoritaria que no aceptaba discusión. Dijo que era Joan Batista, que había venido a buscar a la novia que había huido, que sabía que ella estaba allí, que exigía que fuera entregada inmediatamente, porque el casamiento estaba arreglado y palabra dada no se rompe. Roberto se quedó parado en la puerta, procesando aquella información, mirando a aquel hombre que hablaba de Beatriz como si fuera propiedad, como si fuera objeto que había sido robado y necesitaba ser devuelto. La vieja dio un paso adelante, se presentó como la abuela de Beatriz. Dijo con voz llena de amargura que la nieta era ingrata, desobediente, que había huido en la madrugada después de todo lo que ella había hecho por la muchacha,
que había faltado el respeto a la familia entera, que había causado vergüenza y perjuicio. Dijo que Juan Batista era hombre de bien, viudo, respetable, que se había dispuesto a casarse con muchacha viuda, sin dote, sin familia importante, y que Beatriz había escupido en esa generosidad huyendo como ladrona. Doña Emerenciana agregó con voz dulce pero venenosa que ella había descubierto todo, que había investigado como había prometido, que había encontrado a la familia de Beatriz en Pueblo a 3 días de viaje de allí, que los había traído para resolver la situación antes de que el escándalo se esparciera aún más. Roberto sintió la rabia subir, aquella rabia fría y controlada de hombre que sabe contenerse, pero está en el límite. Preguntó dónde estaba la muchacha en toda esa historia, si alguien había preguntado lo que ella quería, por qué había huido. Juan Batista dio una risa corta y amarga. Dijo que muchacha no decidía nada, que casamiento era asunto de familia, que él había arreglado todo con la abuela, había hasta pagado dinero adelantado para ayudar con los gastos, y que iba a llevar lo que era suyo por derecho. Roberto dijo que gente no era propiedad, que no había derecho ninguno sobre persona que no quería casarse. La abuela interfirió con voz estridente. Dijo que Roberto no entendía, que muchacha sin familia necesitaba hombre que cuidara de ella, que Beatriz era problemática desde niña, que nunca fue agradecida por nada, que necesitaba mano firme para aprender a comportarse, y aquellas palabras, aquella forma de hablar de Beatriz como si fuera defectuosa, como si fuera problema que necesitaba ser arreglado, hizo que algo dentro de Roberto se rompiera completamente. Beatriz estaba en el fondo de la casa. Había escuchado todo, cada palabra como puñalada. Estaba apoyada en la pared de la cocina, el cuerpo temblando entero, el miedo antiguo tomando cuenta de todo. Miguel estaba a su lado, agarrando su mano con fuerza, los ojos muy abiertos de miedo, sin entender bien lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo malo estaba a punto de suceder. Josefa estaba en la puerta de la cocina, tensa, lista para intervenir si era necesario. Y Beatriz sabía que había llegado la hora, que no había más hacia dónde huir, que iba a tener que enfrentar aquello de lo que había huido 3 meses atrás. Respiró hondo, soltó la mano de Miguel con delicadeza, le pidió que se quedara allí con Josefa y fue al frente de la casa, con las piernas temblando pero la cabeza en alto. No iba a esconderse, no iba a huir de nuevo. Si iba a ser arrastrada de vuelta, que fuera de frente, no por la espalda. Cuando Beatriz apareció en la galería, el silencio cayó pesado como piedra. Juan Batista la miró con aquella mirada que ella conocía bien, mirada de hombre que veía a mujer como posesión, como objeto, como cosa que existía para servir. La abuela miró con rabia mezclada con algo parecido a satisfacción. Satisfacción de finalmente haber encontrado a la nieta fugitiva, de poder castigarla por la desobediencia. Roberto miró a Beatriz y vio el miedo en sus ojos, pero vio también coraje, vio dignidad, vio mujer que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Juan Batista habló primero. Dijo que ella iba a volver con él ahora, que iba a casarse como había sido combinado, que iba a pagar por el perjuicio que había causado con la huida. Dijo aquello como si fuera hecho consumado, como si no hubiera discusión posible. Beatriz respiró hondo y dijo con voz que temblaba pero no se quebraba que no iba a volver, que no iba a casarse con él, que prefería morir sola en el camino que vivir con hombre que la veía como castigo para esposa desobediente. La abuela explotó. Gritó que Beatriz era ingrata, desobediente, que había sido criada con sacrificio, que debía gratitud, que debía obediencia. Dijo que después de que su madre murió, se había quedado con aquella criatura por obligación, que la había alimentado, vestido, dado techo, que Beatriz le debía todo. Beatriz sintió las lágrimas venir, pero no las dejó caer. Miró a la abuela que la había criado sin amor,
y dijo algo que había guardado por 24 años. Dijo que la abuela nunca había dado nada más allá del mínimo para sobrevivir, que nunca había dado un abrazo, una palabra de cariño, un momento de afecto. Dijo que había trabajado desde los 5 años, que cada plato de comida había sido pagado con trabajo infantil, que cada ropa había sido cosida con sus propias manos, que no debía nada, que ya había pagado todo con 24 años de soledad y rechazo. Dijo que no era culpable por la muerte de su madre, que nadie elige nacer, que nadie merece ser castigado por existir, y dijo que no iba a volver, que no iba a casarse con hombre violento, que prefería cualquier cosa a vivir de aquella forma de nuevo. Juan Batista dio un paso adelante con puño cerrado, la intención clara en los ojos. Roberto se puso entre él y Beatriz antes de que cualquier cosa pasara, la mano firme en el pecho del hombre, impidiendo que avanzara. Dijo con voz baja pero cargada de autoridad que en su hacienda nadie ponía mano en nadie, que si Juan Batista quería resolver algo, iba a tener que pasar por encima de él primero. Juan Batista miró a Roberto, midiendo si valía la pena enfrentar. Pero había algo en los ojos de Roberto que dejaba claro que no era amenaza vacía, que estaba dispuesto a ir hasta el final. El hombre retrocedió un paso, pero no desistió. Dijo que iba al pueblo, que iba a hablar con el delegado, que iba a usar la ley para tomar lo que era suyo, que casamiento arreglado tenía valor legal, que la abuela como responsable por la muchacha tenía todo el derecho de decidir su futuro. Doña Emerenciana concordó con la cabeza. Dijo que era verdad, que la ley estaba de su lado, que Roberto estaba interfiriendo en asunto de familia que no era de su cuenta. Roberto miró a aquellas 3 personas que hablaban de ley, de derechos, de obligaciones, y vio exactamente lo que eran: gente que usaba reglas para justificar crueldad, que escondía violencia detrás de tradición, que destruía vidas en nombre de conveniencia. Dijo que no estaba interesado en lo que la ley decía, si la ley permitía que muchacha de 24 años fuera forzada a casarse con hombre que no quería. Dijo que Beatriz estaba trabajando allí, que estaba bajo su protección, que nadie iba a llevarla de allí contra su voluntad. Dijo que si querían llevarla, iban a tener que arrancarla a la fuerza, y que él no iba a permitir que eso sucediera. La abuela intentó apelar. Dijo que él estaba siendo engañado, que Beatriz era mentirosa, que inventaba historias para ganar lástima, que no servía. Roberto cortó con voz firme. Dijo que conocía a Beatriz hacía 3 meses, que había visto su trabajo, su carácter, su bondad, que ella había traído a su hijo de vuelta a la vida, que valía más que todas aquellas personas juntas que solo sabían juzgar y destruir. Juan Batista escupió en el suelo. Dijo que Roberto iba a arrepentirse, que estaba manchando su propia reputación defendiendo a mujer de pasado dudoso, que el pueblo entero iba a saber que estaba viviendo con mujer que huyó de casamiento, que eso iba a destruir su nombre y el futuro de su hijo. Dijo que él era viudo, que necesitaba reputación limpia, que no podía darse el lujo de tener escándalo en la vida. Entonces se volvió hacia doña Emerenciana y dijo que ella debería esparcir para todos lo que estaba pasando allí, que las personas necesitaban saber qué tipo de gente Roberto estaba protegiendo. Doña Emerenciana sonrió aquella sonrisa que no era sonrisa. Dijo que ya había comenzado, que ya había contado a la mitad del pueblo, que todos ya estaban comentando. Dijo que después de la misa de hoy, la otra mitad iba a saber también, que hasta el final del día no iba a haber nadie que no supiera que Roberto estaba viviendo con mujer fugitiva, que las consecuencias de eso iban a ser pesadas. Roberto miró a doña Emerenciana, a aquella mujer que se creía guardiana de la moral, pero que solo sabía esparcir veneno, y dijo algo que la hizo palidecer. Dijo que si quería esparcir algo, que esparciera la verdad completa, que esparciera que Beatriz había huido de casamiento con hombre conocido por la violencia, que esparciera que la abuela la había criado sin amor, tratándola como carga por 24 años. Dijo que esparciera que él, Roberto,
Tenía orgullo de haber dado trabajo y protección a muchacha valiente que eligió libertad en vez de prisión. Dijo que si el pueblo quería juzgarlo por hacer lo correcto, que juzgara, pero que él no iba a cambiar nada. Juan Batista gruñó que aquello no iba a quedarse así, que tenía derechos, que iba a pelear en la justicia, que iba a hacer escándalo hasta conseguir lo que quería. Roberto dijo que hiciera lo que quisiera, pero que saliera de su propiedad ahora antes de que perdiera la paciencia completamente. Los tres se fueron con amenazas y promesas de venganza, la carreta levantando polvo en el camino. Roberto se quedó parado en la galería, el puño todavía cerrado, la respiración pesada de adrenalina. Beatriz estaba detrás de él, el cuerpo temblando de miedo y alivio mezclados, sin creer lo que acababa de pasar. Roberto la había defendido, había enfrentado a todos ellos, la había elegido a ella, aun sabiendo que iba a costar caro. Ella no sabía qué decir, no tenía palabras para agradecer aquello, no tenía cómo expresar lo que estaba sintiendo. Roberto se volteó, la miró y vio las lágrimas que finalmente bajaban por su rostro. Dio un paso, paró como si estuviera conteniéndose de hacer algo que no debía, y entonces dijo bajito que ella no necesitaba agradecer, que había hecho lo que cualquier persona decente haría, que ella no merecía ser tratada de aquella forma. Beatriz movió la cabeza, las lágrimas cayendo más fuerte ahora, y dijo que no era verdad, que nadie nunca había hecho aquello por ella, que él había arriesgado todo, que ella no valía aquello. Roberto dio otro paso, quedó cerca de ella y dijo algo que hizo el corazón de Beatriz parar por un segundo. Dijo que ella sí valía, que valía mucho, que en los últimos 3 meses había mostrado más fuerza y más bondad que la mayoría de las personas mostraba en toda la vida. Dijo que había salvado a Miguel, que había traído vida de vuelta a aquella casa, que había hecho diferencia real. Y dijo que no iba a dejar que gente cruel la destruyera, que no iba a dejar que la llevaran de vuelta a vida de sufrimiento. Beatriz sollozó, todo el peso de 24 años de rechazo saliendo de una vez, y Roberto hizo lo que se había contenido de hacer. La abrazó fuerte, la dejó llorar en su hombro, la sostuvo mientras se desmoronaba. Miguel apareció corriendo de la cocina, los ojos rojos de lágrimas, y se lanzó a los dos, abrazando las piernas de Beatriz con desesperación de niño que casi pierde algo precioso. Dijo que no quería que se fuera, que no quería que se la llevaran, que ella necesitaba quedarse. Beatriz se agachó, tomó al niño en brazos, lo sostuvo apretado y prometió que no iba a ningún lugar, que iba a quedarse, que nadie iba a separarlos. Y por primera vez en la vida, Beatriz sintió que pertenecía a algún lugar, que tenía personas que luchaban por ella, que no estaba más sola en el mundo. Pero la sensación buena duró poco, porque la realidad comenzó a golpear. Doña Emerenciana iba a esparcir todo. El pueblo entero iba a saber. Las personas iban a juzgar e iba a haber consecuencias. Y Beatriz sabía que, por más que Roberto la hubiera defendido ahora, la presión iba a crecer y eventualmente iba a volverse insostenible. Los días siguientes probaron que Beatriz tenía razón. El lunes, cuando Roberto fue al pueblo a comprar provisiones, sintió el peso de las miradas. Las personas susurraban cuando pasaba, volteaban la cara, evitaban conversación. El dueño del almacén, que siempre fue cordial, lo atendió con frialdad, cobró más caro que lo normal. En la iglesia, el domingo siguiente, el padre mencionó en el sermón los peligros de la inmoralidad, de abrigar situaciones inadecuadas, de dar mal ejemplo a los niños. No citó nombres, pero todos sabían para quién era el mensaje. Las mujeres del pueblo que antes saludaban a Roberto, ahora lo ignoraban. Los hombres que hacían negocios con él comenzaron a dar excusas, diciendo que iban a pensar, que iban a ver, que no era buen momento. Un hacendado que había prometido comprar ganado desistió del negocio,
diciendo que su esposa no iba a gustar de hacer sociedad con quien tenía moral cuestionable. Roberto aguantaba todo callado, volvía a casa y no comentaba nada. Pero Beatriz veía la tensión creciendo, veía el cansancio en sus ojos, veía el peso que cargaba por causa de ella, y la culpa la comía por dentro, porque sabía que él estaba perdiendo todo por causa de ella, que su vida estaba siendo destruida porque había elegido hacer lo correcto. Miguel también sentía el cambio. Se quedaba más pegado a Beatriz, como si tuviera miedo de que desapareciera. Tenía pesadillas. Despertaba llorando. La presión estaba aumentando de todos lados, y Beatriz sabía que no podía continuar así, que no podía dejar que Roberto y Miguel pagaran el precio de su bondad. Fue una noche de jueves, después de un día más difícil, que Beatriz tomó la decisión más dolorosa de su vida. Iba a irse, iba a partir antes de que destruyera completamente la vida de aquella familia que había sido gentil con ella. Esperó que todos durmieran. Juntó sus pocas cosas en la maleta, dejó una carta encima de la mesa de la cocina, agradeciendo por todo, pidiendo perdón por haber causado tanto problema. Escribió para Miguel diciendo que siempre iba a acordarse de él, que era niño especial, que merecía ser feliz. Escribió para Roberto diciendo que era hombre mejor que cualquiera que había conocido, que nunca iba a olvidar su bondad, pero que necesitaba irse para no destruir su vida. Tomó la maleta, fue hasta la puerta del frente, respiró hondo e iba a abrir cuando escuchó la voz detrás de ella. Era Roberto, parado en la puerta de su cuarto, con ropa de dormir, el cabello desordenado, los ojos cansados. Preguntó hacia dónde pensaba que iba. Beatriz sintió las lágrimas venir de nuevo. Dijo que se iba, que era mejor así, que él y Miguel iban a poder volver a vivir en paz sin ella allí, causando escándalo. Roberto atravesó la sala con pasos firmes, paró frente a ella y dijo algo que Beatriz nunca iba a olvidar. Dijo que no iba a ningún lugar, que si pensaba que él la había defendido solo para dejarla huir ahora, no había entendido nada. Beatriz dijo que él no entendía, que la presión iba a aumentar, que iba a perder todo, que Miguel iba a sufrir con los chismes, que no valía la pena arriesgar tanto por ella. Roberto sostuvo sus hombros, miró profundo en sus ojos y dijo que ella sí valía, que valía todo, que había pasado 2 años viviendo muerto por dentro, que ella había traído vida de vuelta no solo para Miguel, sino para él también. Dijo que había percibido en las últimas semanas que sentía algo por ella, algo que no sentía hacía mucho tiempo, algo que pensaba que nunca más iba a sentir. Dijo que era más que gratitud, más que respeto, que era algo profundo, verdadero, aterrador. Y preguntó si ella sentía lo mismo, si era solo él quien estaba sintiendo aquello. Beatriz lo miró. A aquel hombre que había cambiado todo, que la había defendido cuando nadie más lo hizo, que estaba allí frente a ella, ofreciendo algo que nunca había recibido en toda su vida. Amor verdadero, no disfrazado de obligación, no enmascarado de piedad, sino amor real, elección consciente, decisión de quedarse aun cuando costaba caro. Y se dio cuenta de que sí sentía, que sentía hacía tiempo, tal vez desde la primera vez que él la había mirado con respeto genuino, tal vez desde la primera vez que había valorado su trabajo, tal vez desde aquella conversación en la galería, cuando los dos habían dividido los dolores que cargaban, pero el miedo era tan grande, tan antiguo, tan enraizado, que las palabras no salían. Toda la vida había aprendido que no merecía ser amada, que el amor no era para ella, que todo lo que conseguía era temporario. ¿Cómo podía creer que esta vez sería diferente? Roberto vio la lucha sucediendo en sus ojos, vio el miedo peleando con la esperanza, vio la voluntad de creer luchando contra años de rechazo. Sostuvo su rostro con las 2 manos, con delicadeza que contrastaba con la firmeza de la decisión, y dijo que entendía el miedo,
que él también tenía miedo, que también tenía cicatrices, que también había aprendido a no esperar nada de la vida. Después de que Elena murió, dijo que había pasado 2 años construyendo muros alrededor del corazón, intentando no sentir nada porque sentir dolía demasiado. Pero dijo que Beatriz había derribado aquellos muros sin ni siquiera intentar, que había entrado en su vida y cambiado todo, que le había mostrado que era posible volver a vivir, que era posible volver a sentir, que era posible volver a creer en algo bueno. Y dijo que estaba cansado de vivir con miedo, que estaba listo para arriesgar de nuevo, que quería intentar construir algo real con ella, si ella también quería. Beatriz sintió algo romperse dentro de ella, aquella pared gruesa que había construido a lo largo de 24 años de dolor, aquella protección que mantenía a todos lejos, pero también la mantenía sola. Las lágrimas vinieron con fuerza, todo el peso siendo liberado de una vez, y dijo con voz embargada que sí sentía, que sentía tanto que asustaba, que nunca había sentido aquello antes, que no sabía bien qué hacer con aquello. Dijo que tenía miedo de no ser suficiente, de decepcionar, de ser abandonada de nuevo cuando él se diera cuenta de que no era tan especial como parecía. Roberto la abrazó apretado, la dejó llorar y dijo bajito en su oído que era más que suficiente, que era exactamente lo que él y Miguel necesitaban, que no había nada que necesitara probar, que solo necesitaba quedarse, solo necesitaba elegir quedarse. Y Beatriz, por primera vez en la vida, eligió creer, eligió confiar, eligió quedarse. Los años pasaron trayendo cambios y crecimiento. Roberto y Beatriz se casaron en una ceremonia simple pero llena de amor verdadero. El padre, hombre de principios pero también de compasión, celebró la unión a pesar de los murmullos del pueblo. La presión social que había sido tan fuerte al comienzo fue disminuyendo poco a poco, porque las personas eventualmente se cansan de juzgar cuando no hay combustible nuevo para alimentar el chisme. Roberto y Beatriz vivían con dignidad, trabajaban duro, criaban a Miguel con amor y firmeza, participaban de la comunidad sin pedir permiso, pero también sin causar problemas. Doña Emerenciana continuó amarga y crítica, pero perdió poder sobre ellos cuando percibió que no conseguía afectarlos más. João Batista intentó procesar por algún tiempo, pero acabó desistiendo cuando percibió que no había base legal real para sus reivindicaciones. La abuela de Beatriz nunca más apareció, nunca intentó contacto, y Beatriz hizo las paces con eso, aceptando que algunas personas nunca van a cambiar, nunca van a reconocer el error, nunca van a pedir perdón. Ella ya no necesitaba esa validación. 2 años después del casamiento, Beatriz dio a luz una niña que llamaron Elena, homenaje a la primera esposa de Roberto, porque Beatriz insistió en que no había competencia, que la memoria de Elena merecía ser honrada, que la niña podía cargar aquel nombre con orgullo. Miguel, ahora con 8 años, fue el hermano más dedicado que cualquier niño podía tener, protector, cariñoso, orgulloso. 3 años después, vino otro niño que llamaron João, nombre sin conexión con João Batista, apenas nombre bonito que les gustó. La casa, que antes era silenciosa y vacía, ahora vivía llena de ruido de niños, de risas, de vida. La hacienda prosperó porque Roberto, no necesitando más cargar todo solo, conseguía trabajar mejor, planear mejor, crecer mejor. Beatriz vendía costuras en el pueblo, trabajo tan impecable que hasta las señoras que la habían juzgado al comienzo acabaron volviéndose clientas, porque talento no miente y necesidad supera prejuicio. Josefa vivió hasta los 73 años, tiempo suficiente para ver la familia crecer, para sostener a los nietos postizos en los brazos, para morir en paz sabiendo que había ayudado a construir algo hermoso. 10 años después de aquel encuentro en el camino, Beatriz estaba en la galería de la casa una tarde de domingo,
meciendo a Elena, que tenía 5 años y se había raspado la rodilla jugando. Roberto estaba en el patio enseñando a João, de 3 años, a plantar frijoles, exactamente como Beatriz había enseñado a Miguel años atrás. Miguel, ahora con 16 años, alto y fuerte, estaba arreglando la cerca con habilidad de hombre hecho. La casa había sido ampliada, pintada, mejorada, pero mantenía la esencia de hogar acogedor. Beatriz miró todo aquello y pensó en cómo la vida había cambiado de formas que nunca imaginó posibles. Había despertado hacía 10 años, sin tener nada, huyendo de vida que iba a destruirla, cargando apenas una maleta vieja y miedo del futuro. Y ahora tenía todo, no en el sentido de riqueza material, sino en el sentido de riqueza que realmente importa. Tenía marido que la amaba de verdad, que la elegía todos los días, que nunca había levantado mano o voz para ella, que la trataba como igual. Tenía hijos que crecían amados, que nunca iban a saber lo que era rechazo, que nunca iban a cargar culpa por existir. Tenía casa que era hogar de verdad, no apenas lugar donde dormía. Tenía comunidad que la respetaba, que la valoraba por lo que era y no por lo que había sido. Tenía vida que valía la pena vivir. Roberto subió a la galería. Se sentó a su lado, tomó su mano en la de él, como siempre hacía, aquel gesto simple pero profundo de conexión constante. Preguntó en qué estaba pensando. Beatriz sonrió, aquella sonrisa plena de quien vive de verdad, y dijo que estaba pensando en cómo el destino funciona de formas misteriosas, en cómo un encuentro casual en el camino puede cambiar todo, en cómo a veces Dios pone en nuestro camino exactamente a quien necesita ser encontrado, exactamente cuando necesita ser encontrado. Roberto apretó su mano y dijo que no había sido casual, que había sido providencial, que estaba seguro de que Elena, donde quiera que estuviera, había tenido algo que ver con aquello. Había puesto a Beatriz en su camino porque sabía que él y Miguel la necesitaban, porque sabía que ella iba a cuidar bien de los dos, porque sabía que iba a funcionar. Beatriz sintió los ojos llenarse de emoción, no de tristeza sino de gratitud profunda, y dijo que Elena había sido mujer sabia entonces, porque había elegido bien. Aquella noche, después de acostar a los niños, después de cerrar la casa, Roberto y Beatriz se quedaron en la cama conversando bajito, como siempre hacían antes de dormir. Conversas simples del día a día, pero que eran cimiento de vida compartida, de construcción conjunta, de complicidad verdadera. Roberto abrazó a Beatriz y dijo bajito que la amaba, que agradecía todos los días por aquel encuentro en el camino, por haber tenido coraje de ofrecer ayuda, por ella haber tenido coraje de aceptar. Beatriz respondió que también lo amaba, que también era agradecida, que nunca iba a olvidar que él la había salvado, que la había defendido cuando nadie más lo hizo, que la había elegido cuando todos juzgaron. Y mientras se dormían abrazados, Beatriz pensó en la muchacha de 24 años, que había huido de madrugada cargando apenas una maleta y mucho miedo, sin saber hacia dónde iba, sin saber lo que iba a encontrar. Había crecido sin amor, sin apoyo, cargando culpa que nunca fue suya, creyendo que no merecía nada bueno. Y entonces el destino puso a Roberto en su camino, un hombre de principios verdaderos, que vio en ella lo que nadie más veía, que la defendió cuando todos atacaron, que eligió hacer lo correcto aun cuando costó caro. Juntos probaron que amor verdadero no es lo que todos aprueban, es lo que resiste cuando todos desaprueban. Probaron que familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es aparecer todos los días y decidir quedarse. Probaron que nunca es tarde para encontrar a quien va a quedarse, para construir vida que vale la pena vivir, para transformar dolor en fuerza y soledad en pertenencia. Si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, quiero que sepas algo importante. No estás solo.
Sé que tal vez estés pasando por tu propio camino polvoriento, cargando tu propia maleta pesada, huyendo de tu propio pasado doloroso. Sé que tal vez te sientas como Beatriz se sintió durante tantos años, invisible, no merecedor de amor, cargando culpas que nunca fueron tuyas. Sé que tal vez el mundo te haya juzgado, te haya rechazado, te haya hecho creer que no vales nada. Pero quiero que escuches esto con todo tu corazón. Tú vales. Vales todo el amor que Beatriz encontró. Vales toda la defensa que Roberto le dio. Vales toda la segunda oportunidad que la vida puede ofrecer. Tu pasado no define tu futuro. Los errores que cometiste, las cosas que te hicieron, las palabras crueles que escuchaste, nada de eso determina quién eres hoy o quién puedes ser mañana. Aquí en Cuentos de Viuda, creamos este espacio seguro justamente para ti, para que sepas que hay lugar para tu historia, para tu dolor, para tu esperanza, para que entiendas que no estás solo en esta jornada, que hay miles de personas escuchando estas historias y viendo sus propias vidas reflejadas en ellas. Somos una comunidad de corazones que han sido rotos, pero que siguen latiendo, de personas que han sido juzgadas, pero que siguen de pie, de almas que han perdido, pero que siguen creyendo que algo mejor puede venir. No estás solo, nunca estuviste solo, y nunca estarás solo mientras sigas aquí con nosotros. Si esta historia te dio, aunque sea un momento de esperanza, si te hizo sentir visto, si te recordó que mereces amor y dignidad, entonces cumplió su propósito. Y tu presencia aquí, escuchando, sintiendo, conectando, también cumple un propósito. Eres parte de algo mayor. Eres parte de esta familia que se construye historia por historia, corazón por corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos entrar en tu vida. Gracias por creer que todavía hay belleza en este mundo, aun cuando duele tanto. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, siempre hay esperanza, siempre hay un camino, siempre hay alguien que va a quedarse. Con todo nuestro cariño, Cuentos de Viuda. Si esta historia resonó contigo, déjanos tu like, suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar que no está solo. Juntos, somos más fuertes. Juntos, somos familia.